que el mundo cambió. Quizá es más acertado decir que cambia a una velocidad a la que nunca lo había hecho. Hoy hay más información disponible en la nube que todo lo publicado por la humanidad hasta el año 2000. Y muchos de los grandes problemas ya tienen una solución perdida en un océano de bytes, esperando que alguien los descubra o los difunda. El mundo también se volvió pequeño, interconectado e independiente. Las culturas locales se autoafirman en una tensión con una cultura universal que cada día adquiere más este carácter. La competencia por un empleo o por vender un producto ya es con el compañero de clase, no es con el compañero de clase, es con el vecino, el estado de al lado o literalmente en todo el mundo. Y uno de los grandes pendientes que tenemos que reconocer del reciente proceso hacia una reforma educativa es que no habíamos incorporado todavía la educación superior. La Asociación Nacional de Universidades ha puesto en perspectiva 5 grandes retos. Primero, la ampliación de la cobertura. Segundo, la mejora continua de la calidad. Tercero, la responsabilidad social de la universidad. Cuarto, el financiamiento. Y quinto, y es el tema que nos ocupa el día de hoy, el de la normatividad. En un México como el nuestro, con más de 3,000 instituciones públicas y particulares, con distintos perfiles, 6 universidades federales, 34 públicas estatales, 10 universidades interculturales, 257 tecnológicos y otras casas de estudio que atienden a poco más de 4 millones de alumnos, tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo es lo que se espera. A nivel internacional, las líneas de trabajo han sido cobertura, calidad, equidad y pertinencia. Sin embargo, hay detalles pequeños que se hacen grandes por una falta de atención. Cito un caso paradójico. Un alumno que estudia en el extranjero y que regresa a México para revalidar sus estudios no obtiene un reconocimiento sencillo de carácter académico y es verdaderamente una larga fila de burocracia para poder tener su reconocimiento de validez. Y hoy la normatividad pues está rebasada. Tenemos la cuestión política de los Estados Unidos mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de Educación Superior, que está vigente desde el 30 de diciembre de 1938, y esta última no se ha modificado una sola vez, porque prácticamente no tiene vigencia. Sin embargo, la Ley General de Educación se ha modificado más de 200 veces en 20 años. Si por cambio legislativo se tratase, México estaría sobre resuelto, y lamentablemente no es el caso. Entonces, hoy lo que tenemos que revisar es la normatividad universitaria. Y traemos varios problemas en la normatividad. Primero, la dispersión. Segundo, contradicciones con marcos regulatorios como el ejemplo que acabo de destacar. Tercero, una gran rigidez en planes de estudio. En ocasiones es más fácil cambiar de universidad que hacer la modificación interna en la propia casa de estudios. Cuarto, una desconexión. Y finalmente, algunos anacronismos que hoy tenemos que modificar para tener sí excelencia académica con el máximo de flexibilidad y con gran rigor académico. Y entender que la excelencia no es ni el paraíso perdido ni el territorio escriturado, sino el anhelo de ser mejores. Pues el día de hoy, legisladores de ambas cámaras, la Asociación Nacional de Universidades y la Secretaría de Educación Pública, con los especialistas y con los actores, nos queremos hacer la pregunta de cuál es el nuevo marco legal para estar a la altura de los anhelos y los sueños de los mexicanos. Sin reforma en educación superior estaríamos incompletos, porque la educación empieza desde el nacimiento hasta el último suspiro de vida. Y en la lista que la Asociación Nacional de Universidades ha puesto están temas como la cobertura, la calidad, la pertinencia, la flexibilidad, la cooperación, la internacionalización, el financiamiento,
la evaluación y, como lo ha hecho recientemente la Cámara de Diputados, el tema de la inclusión social. Cuando las personas evalúan lo que es una buena universidad, generalmente lo que más se comenta es quiénes son sus profesores, sus alumnos y sus egresados. Y lo que hoy tenemos que revisar hacia una mejor universidad mexicana es una universidad que tenga características de un nuevo modelo educativo, de un plan de desarrollo flexible y proactivo, los mejores alumnos, los mejores profesores, la mejor infraestructura, la mejor vinculación, el mejor financiamiento, la mayor cooperación internacional, la mejor gobernanza y la mejor estructura organizacional. Este foro quiere ser una provocación para que nos atrevemos a soñar, a romper inercias, a innovar, a pensar en lo que nadie ha pensado, a escucharlos, a correr el riesgo de aprender y sobre todo a construir consensos, a convencer. Y convencer viene de vencer, vencer juntos, vencer los problemas, los retos que la realidad nos impone. En 1950 se funda la Asociación Nacional de Universidades en Hermosillo. Y quiero traer una anécdota personal por el caso de ser guanajuatense. El gran rector de la universidad, don Antonio Torres Gómez, estuvo presente en Hermosillo. Y de las muchas contribuciones que ha hecho a la Universidad Mexicana es que en febrero del 53 se iba a celebrar en Guanajuato la Asamblea de la NUYS. Don Abor Carrillo era el señor rector de la Universidad Nacional. Y los guanajuatenses decidieron presentar al mundo los entremeses cervantinos, el 20 de febrero de 1953. En esta conjunción de pueblo y universidad, y a partir de ese momento, Cervantes, el gran autor de la humanidad, está presente en los callejones y en las plazuelas. Y uno de los entremeses es el de la guarda cuidadosa. Y esa guarda cuidadosa es la que nos toca a todos nosotros. Se presenta los entremeses en la ceremonia de Anúyes, el 20 de febrero, y nunca imaginaron el éxito que iba a tener. Hoy es la semilla del Festival Internacional Cervantino, el festival más importante del continente. Estas contribuciones y otras, y aquí están rectores de todos los rincones de la patria y representantes de los poderes públicos, nos llevan para preguntarnos cuál es el papel de la universidad, quién aprende, cómo aprende, de quién aprende, cuál es el papel del profesor investigador, cómo y dónde va a aprender, cómo debe ser la Universidad Mexicana. Debe ser una universidad aislada, una universidad que trabaja en red, una universidad replicadora o una universidad innovadora, una universidad compleja o plana, qué tipo de infraestructura requiere, cuáles son los planes y programas flexibles con rigor académico que debe de tener, quién va a acreditar los programas, vamos a formar profesionistas, con qué tipo de perfil, una universidad local, regional, multicultural, internacional, una universidad especializada, generalista, muchos dilemas complejos. ¿Hasta dónde corresponde la vinculación de la propia universidad? En alguna ocasión escuché al doctor Moshinsky enunciar lo que para mí es el concepto más sencillo y más contundente de lo que es la universidad. Una universidad es una institución donde se crea, se comunica y se adquiere el conocimiento. Pues eso es lo que tenemos que hacer de la universidad. Una universidad viva, pensante, crítica, actuante, proactiva, que esté en todos los temas de la patria. Este foro es un paso clave en un renovado esfuerzo entre legisladores, autoridades educativas y las propias universidades para construir juntos. Quiero agradecer a don Jaime Valls su gran liderazgo con su equipo y a todas las instituciones que están aquí el día de hoy representadas. Cuando miro y reconozco la grandeza de las instituciones mexicanas, sin duda que este país tiene esperanza y tiene viabilidad. En esta fecha, 3 de marzo, hace 87 años, se da la huelga de Gandhi por la unidad de la India, que ya no era por la independencia,
sino por la unidad nacional. Y con esta memoria en estos días es importante poner por delante los objetivos. Y quiero cerrar haciendo las menciones correspondientes a Chiapas y a mi origen, Belisario Domínguez, chiapaneco. Están aquí dos chiapanecos al centro presidiendo el evento, el senador Gil y Jaime Valls. Y compartir que en el caso de nosotros, el rector Olivares Carrillo de Guanajuato murió siendo rector el 13 de octubre de 1962 en Hermosillo, en el lugar donde la Núñez había tenido su fundación. Y don Armando, que era un hombre del Renacimiento y una persona con gran cultura y con gran compromiso, decía sobre la universidad lo siguiente: toda casa de estudios debe ser como un resonador potente que registre las más pequeñas vibraciones que vienen de todos los rumbos del hombre. Esta es la universidad, este es el México que piensa, que siente, que vibre y que quiere tener mejores sueños y realidades. Sean bienvenidos a la Casa del Federalismo. Agradecemos la bienvenida que ha quedado a cargo del senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación de este Senado. Solicitamos ahora al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Núñez, haga uso del micrófono. Apreciado maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, aliado permanente de nuestra asociación, su presencia evidencia el gran interés que el Gobierno de la República tiene en que las reformas estructurales que México demanda incluyan igualmente a la educación superior. Estimados senadores de la República, Roberto Gil Suárez, como ya se dijo, senador chiapaneco, presidente de la Cámara de Senadores, y Juan Carlos Romero Hicks, senador por Guanajuato, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, gracias por impulsar estas mesas de debate y tomar parte de las mismas, y por realizarlas en esta histórica casona de Xicoténcatl, recinto que simboliza la Federación de la República bajo la estatua de don Belisario Domínguez. Distinguido diputado Alejandro Ojeda, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Querida amiga diputada Adriana Ortiz Lanz, secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, aliada permanente de la Núñez, sabemos que en su corazón late por la educación superior. Muchas gracias, diputada. Señor subsecretario Salvador Jara, subsecretario de Educación Superior y convocante a estos foros, gracias, Salvador, por tu apoyo permanente también a nuestra asociación. Apreciados miembros del Presidium, titulares de instituciones asociadas de la Núñez que nos acompañan, amigas y amigos rectores, titulares, representantes y académicos de instituciones de educación superior, compañeros de los medios de comunicación, señoras y señores, señores expositores, muchas gracias también por su acompañamiento. Con el atento saludo de las 180 instituciones que integran a nuestra asociación, me es grato agradecer a todas y a todos su amable presencia en las mesas de debate sobre la legislación mexicana de educación superior, que la Comisión de Educación del Senado de la República, la Secretaría de Educación Pública y nuestra asociación han organizado conjuntamente para discutir a fondo las reformas que la legislación demanda de cara a los nuevos tiempos y a los requerimientos globales de una educación superior de calidad, inclusiva, ética, universal y además socialmente responsable. En la Núñez, desde el inicio de nuestra gestión, emprendimos con el Gobierno de la República los diálogos sobre la educación superior en México en la propia residencia oficial de Los Pinos, en donde expusimos ante el presidente Enrique Peña, entre otros temas, la conveniencia de actualizar las normas que fundamentan la educación superior, una legislación que data del año de 1978, anquilosada por el tiempo, obsoleta ante las nuevas condiciones sociales locales y globales y discorde con las nuevas características de un sistema educativo más diverso, amplio y complejo. Es práctica cotidiana de nuestra asociación
asumir y proponer planteamientos surgidos de la discusión, del debate, de la confrontación libre de las ideas, de la identificación de coincidencias y de la construcción de acuerdos. Parten de la premisa de que la solución a los diversos problemas de la educación exige la concurrencia de todos, con un acuerdo nacional en el que participen las instituciones de educación superior, los poderes legislativos y ejecutivo, así como la sociedad en su conjunto. En este contexto, en septiembre del año pasado, se celebró el foro de discusión que convocó a todos los interesados en el tema con el propósito de analizar la pertinencia, alcances e implicaciones alternativas y ventajas de la colegiación y certificación profesional obligatorias. También en diciembre organizamos el foro sobre jubilaciones y pensiones, en donde destacamos la importancia de este tema que es necesario atender también a través de la legislación. Es grato comprobar que el día de hoy en estas mesas de debate se encuentran compartiendo este espacio libre y plural legisladores de las distintas bancadas, funcionarios del sector educativo, académicos, titulares y representantes de diversas instituciones de educación superior públicas y particulares afiliadas a nuestra asociación, así como expertos, actores diversos y personas interesadas en el tema. Su presencia es señal de su interés legítimo de fortalecer y armonizar nuestro sistema de educación superior a efecto de que responda con mayor oportunidad a los retos locales, nacionales y globales. México demanda un sistema de educación superior robusto que, a partir de su buen hacer, de la excelencia de sus procesos de aprendizaje, de la relevancia, pertinencia y aplicabilidad de su investigación y del cultivo de las artes y la cultura, coadyuve con el desarrollo del país. Hoy se dan nuevas condiciones y procesos socioeconómicos que hace apenas unas décadas no existían, y junto con ellos hemos sido testigos de un ensanchamiento de nuestro sistema educativo, lo cual entraña un enorme reto. Comparto solamente algunos datos. La educación superior actualmente es impartida por más de 3,000 instituciones públicas y particulares con distintos perfiles y misiones. El universo de instituciones de educación superior es heterogéneo. Existen universidades federales, universidades públicas estatales con apoyo solidario, universidades interculturales, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, institutos tecnológicos, centros públicos de investigación, escuelas normales, además de los centros educativos particulares, cada una con características y problemáticas propias. Este conjunto de instituciones ofrece más de 31,000 programas educativos y atiende a una matrícula de poco más de 4 millones de estudiantes, de los cuales 3.5 millones realizan sus estudios en la modalidad escolarizada y poco más de medio millón en la no escolarizada. Un sistema de educación superior que requiere de mecanismos de coordinación que garanticen su viabilidad en el mediano y largo plazos. Los análisis previos de nuestra asociación han desarrollado evidencias que evidencian la existencia de algunas situaciones que señalo brevemente. Primero, los actuales medios de coordinación y regulación son insuficientes y poco eficaces para impulsar el adecuado desarrollo del sistema de educación superior conforme a las nuevas realidades nacionales y las tendencias internacionales de la educación superior. Segunda, el financiamiento de la educación superior debe contar con una perspectiva de largo plazo que permite impulsar el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la tecnología, la innovación y, por supuesto, la cultura y las artes. Tercera, el logro de la calidad educativa con estándares internacionales y el cumplimiento de la responsabilidad social y global de la educación superior no cuentan en la actualidad con los asideros jurídicos actualizados necesarios para contribuir de manera más eficaz a los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, mucho menos para sustentar la nueva ideología y expectativas de desarrollo de la sociedad mexicana. Todas estas situaciones representan una exigencia social y un reto que debemos atender de manera integral, sustentándonos en primer término en una legislación de avanzada, completa, consistente y actualizada. Para la NUYES resulta fundamental el análisis colegiado e integral del marco jurídico que regula la educación superior de nuestro país. Estas mesas de debate son un ejercicio inédito en el cual escucharemos las opiniones y posicionamientos de diversos actores sobre la legislación de la educación superior.
Sus resultados serán un insumo inestimable para la elaboración de propuestas que contribuyan a su reforma. Específicamente, respecto a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, nuestro diagnóstico ha arrojado que ya no responde a los cambios jurídicos, sociales, tecnológicos y globales que en los últimos 38 años ha sufrido la educación superior en México, por lo que ha sido rebasada por otras prácticas y disposiciones normativas, observándose asimismo ausencias notables respecto del financiamiento, la inclusión social, la evaluación, la acreditación, la certificación y la internacionalización, entre otros. Hoy, las instituciones del Estado mexicano, al lado de las instituciones de educación superior y de la sociedad, abren sin condicionamiento ni límites el debate, una discusión mediada por la razón, la necesidad y la inteligencia, e inspirada por la frescura de una visión renovada de los ideales forjadores de la nación mexicana. Concluyo haciendo un exhorto a todas y a todos a participar en estos debates con emoción, con ética y con conocimiento profundo de las cosas, para sentar el precedente que, unidos en los propósitos y juntos en la acción, es posible fincar las bases de la educación superior de esta y de las próximas generaciones de mexicanas y mexicanos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la NUYES. Enseguida solicitamos respetuosamente al maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, nos dirige unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo en primer lugar y con mucho gusto al senador Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, un senador chapaneco como todos lo han dicho, pero sobre todo un senador joven, a quien debo decir ya de un tiempo atrás nos une una buena amistad en el trabajo, a quien quiero reconocer que en su juventud ha logrado en todos los puestos públicos que ha tenido y como legislador y ahora como presidente del Senado, un trabajo siempre en favor del país y siempre con una visión de cómo cooperar, al margen de que se puedan tener puntos de vista distintos, de que vengamos de partidos distintos. Hoy quiero hacer ese reconocimiento público, a esa disposición siempre a dialogar y a buscar soluciones pensando siempre en el país. Muchas felicidades, senador. Muchas gracias. Saludo también al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, a quien también reconozco de tiempo atrás, tiempo antes de que yo estuviera en la responsabilidad que hoy tengo, que iniciamos una relación de trabajo vinculado siempre a la educación, y ahora como secretario de Educación también reconocerle que al margen de las diferencias que podamos tener, de que vengamos de partidos políticos distintos, siempre ha habido una disposición a escuchar, a dialogar y a trabajar juntos, y por eso además agradezco mucho la invitación que me ha extendido para estar hoy aquí con todos ustedes en un tema que sé que además, como toda la educación, pero de manera muy particular el tema de la educación superior, siempre ha estado dentro de la vida y de los intereses y de las prioridades del senador Romero Hicks. Muchas gracias, senador, por esta invitación. Saludo también al vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señor diputado Alejandro Ojeda. Muchas gracias por estar y acompañarnos hoy aquí. Saludo también a la diputada Adriana Ortiz Lanz, exrectora, una mujer que también está ampliamente comprometida con la educación desde hace mucho tiempo y que hoy es una diputada central en los procesos de educación, diputada de mi partido. Muchas gracias, Adriana, por estar aquí. Por supuesto, al maestro Jaime Valls, quien ha tenido un liderazgo fundamental encabezando la NUYES. Agradezco también siempre la cooperación que ha tenido con la Secretaría de Educación Pública, quien nos ha acompañado siempre ahí con un papel muy destacado en las reuniones regionales,
Recordarán que dividimos el país a propuesta y con el concurso de todos los gobernadores en 5 regiones educativas, y nos hemos venido reuniendo con todos los gobernadores de estas 5 regiones, y en todas estas reuniones siempre nos ha acompañado el maestro Jaime Valls, planteando los puntos y los intereses de la NUYES y de la educación superior. Muchas gracias, Jaime. Saludo también a los rectores que nos acompañan, al señor director del Politécnico Nacional, al señor rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, a la rectora de la Universidad Veracruzana, que agradezco mucho aquí su presencia. Muchas gracias a todos. Por supuesto, también a todos los senadores, senadoras, diputados, diputadas, legisladores, y a todos los rectores, rectoras, expertos, miembros de la sociedad civil que aquí nos acompañan. Hoy, y ustedes lo saben, México está viviendo uno de los procesos más profundos de transformación en materia educativa. Estamos precisamente justo en la implementación de una de las reformas más profundas de las últimas décadas. Una reforma global, sistémica, de la educación en México. Una reforma que está transformando desde la organización política del sistema educativo, transformando un sistema que se caracterizaba por ser clientelar, corporativo y opaco, y que lo está sustituyendo por uno sustentado en derechos, obligaciones, transparencia y mérito. Una transformación que está cambiando la forma en que se organizan las escuelas del país para poder tener una enseñanza de mayor calidad, que se están transformando los espacios educativos para que haya escuelas e infraestructura educativa de calidad, en la que estamos conformando un magisterio profesional sustentado en su mérito y con una carrera de largo plazo, con evaluaciones y por supuesto con la correspondiente capacitación que requieren y merecen los maestros. Una transformación que también va a implicar un cambio en los planes y programas de estudio para que se puedan enseñar los contenidos y las habilidades pertinentes y adecuadas para un mundo globalizado, para una economía del siglo XXI, con todos los cambios tecnológicos que existen, pero también para los valores del siglo XXI, es decir, para poder aprender a vivir en democracia, en pluralidad, bajo el Estado de Derecho. Una transformación que también busca una mayor equidad en el sistema educativo. Y en este proceso de profunda transformación que está viviendo este sistema educativo que tenemos, la educación superior es absolutamente fundamental. Y es fundamental en 2 aspectos. Primero, como un motor de este cambio. Y aquí quiero poner un ejemplo y agradecer a todas las universidades, muchas de aquí presentes, en el apoyo que han dado a esta transformación educativa. Por ejemplo, para la capacitación, el nuevo plan de capacitación de los maestros de educación básica y media superior, los maestros que se han evaluado, que como lo anuncié el día lunes al presentar los resultados de la evaluación, el próximo lunes 7 de marzo vamos a estar presentando esa nueva estrategia de capacitación, para la cual se va a tener una inversión histórica. Vamos a pasar de un presupuesto de 200 millones de pesos que se tenían hasta el año 2015 a una inversión de más de 1.800 millones de pesos, un incremento de más del 800% para capacitar a los maestros. Y aquí quiero agradecer al Congreso de la Unión la sensibilidad que tuvieron para que en el presupuesto se pudiera tener este incremento histórico para capacitar a los maestros. Bueno, esa capacitación la vamos a lograr con la ayuda de las universidades del país. Muchas de las universidades, ya lo estaremos anunciando, van a participar y van a ser quienes capaciten
y ofrezcan cursos de diversa índole, así como posgrados, a los maestros de México. De ese tamaño es el apoyo y la ayuda que la educación superior está dando a esta transformación de la educación en México. Pero al mismo tiempo la educación superior debe ser también sujeto de este cambio y de esta transformación que estamos haciendo en el modelo educativo. Y por eso celebro ampliamente este foro, celebro que tanto las universidades, los legisladores, los expertos y el gobierno federal nos sentemos a platicar cuál es el marco legal idóneo que requiere también la educación superior para que, además de ser parte de esta transformación, pueda transformarse también en este gran cambio que se está haciendo en la educación. Me parece que tanto el senador Romero Hicks como el maestro Jaime Valls han planteado varios de los puntos centrales que se deberán de abordar en estos foros y que deberán de conformar una agenda que debemos de platicar hacia el futuro de la educación superior. Yo quisiera hablar sobre 6 temas que me parecen fundamentales de los retos que enfrenta la educación superior en el país. El primero es el de la cobertura. Si bien como país hemos tenido un avance importante y hoy tenemos una cobertura de educación superior del 35%, en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el incremento ha sido de 3 puntos en esta cobertura. Y si bien esto ha sido importante y vamos por buen camino, necesitamos acelerar este proceso. Necesitamos tener una meta de mediano plazo para que como país lleguemos pronto a una cobertura de 50%, como es el promedio de los países de la OCDE. Y es algo que tenemos que platicar porque requiere de un gran esfuerzo como Estado mexicano. A la par de ese incremento en la cobertura que tenemos que lograr como país, necesitamos que esa cobertura sea con mayor equidad. Hoy tenemos que reconocer que la mayoría de los jóvenes que llegan a la educación superior son quienes se encuentran en los niveles o pertenecen a familias que se encuentran en los deciles más altos de ingreso. Necesitamos que los jóvenes también que vienen de familias menos favorecidas lleguen a la universidad. Y este es un esfuerzo de todo el sistema educativo, no nada más de la educación superior, pero tenemos que trabajar juntos, y ese es el segundo punto, para que haya una educación superior con mayor equidad. El tercer punto es el de la calidad. Tenemos que seguir mejorando la calidad de lo que se enseña en las universidades del país, pero además lo tenemos que volver más parejo. Necesitamos que las universidades de todos los rincones de nuestro país estén y empiecen a converger en niveles cada vez más igualitarios en su capacidad de enseñar y de dar una educación de calidad. El cuarto tema tiene que ver con la investigación y con la ciencia y con el desarrollo de conocimiento. Las universidades de México ya son, pero deben de ser aún más, el centro del pensamiento y el centro del desarrollo del conocimiento mexicano, tanto el que se va a aplicar para la ciencia como también el de la ciencia básica o el de las ciencias sociales son y deben seguir siendo y cada vez más los grandes centros de pensamiento, como lo decía ahorita el senador Juan Carlos Romero Hicks, citando al doctor Moshinsky, ¿no? Las universidades, como ahora, son el centro en donde se genera el conocimiento, se crea y se comunica. Eso tienen que seguir siendo las universidades, y como país ese es un gran reto, que una parte importante de esa responsabilidad está en las instituciones de educación superior. El quinto tema tiene que ver con una vinculación mucho más eficaz y eficiente con el mercado laboral, con un mercado laboral que tiene además vocaciones económicas distintas dependiendo la región en la que nos encontremos, y que tenemos que responder mejor a esos fenómenos. Hoy en día México vive una paradoja en la que tenemos muchos jóvenes
egresados de la educación media superior o superior que no encuentran un empleo o que no encuentran el empleo que ellos quisieran. Pero también tenemos empleadores que no encuentran el capital humano que requieren para el tipo de proceso económico que están generando. Y por ello necesitamos una vinculación mucho más estrecha y eficaz. ¿Para qué? Para que los jóvenes mexicanos encuentren empleos formales, de calidad y en el campo en el que estudiaron y se quieren realizar. Y al mismo tiempo, los sectores, particularmente los sectores más innovadores de la economía mexicana, encuentren la mano de obra o el capital humano que requieren para poder seguir creciendo y además siempre con mayor productividad. Y finalmente, el sexto tema, que es fundamental porque es parte clave de cómo lograr estos 5 puntos anteriores y otros que son parte del reto de la educación superior. ¿Cómo la vamos a financiar y le vamos a dar viabilidad financiera a la educación superior en México en el mediano y en el largo plazo? Hoy sabemos que ya se enfrenta un reto importante con el sistema de pensiones de muchas de las universidades del país y es un tema que tenemos que platicar, que tenemos que abordar y que tenemos que darle una solución viable para la educación superior y para el país. No podemos permitirnos que las pensiones o el sistema de pensiones de las universidades del país detengan su desarrollo. Pero también necesitamos platicar y acordar con toda transparencia las responsabilidades que todos debemos de asumir en el financiamiento de la educación superior. La responsabilidad que debe tener el gobierno federal, pero también la responsabilidad que deben asumir los gobiernos locales y por supuesto también los propios compromisos que deben de asumir las instituciones de educación superior del país. ¿Cuáles son los compromisos que vamos a hacer las tres partes? ¿A qué nos vamos a comprometer? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Todo además con una gran transparencia. Y me parece que si podemos avanzar, y estos foros son un potenciador de estos temas y de otros que también ya han sido mencionados y que son clave, creo que podremos lograr que la educación superior, además de seguir apoyando la gran transformación que hoy vive México en la educación, podrá ser también sujeto de este mismo cambio para bien del país. Así es que una vez más, yo los felicito por este foro, agradezco la invitación, cuenten con la plena participación y cooperación del Gobierno Federal y de la Secretaría de Educación Pública y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Agradecemos la intervención del maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Para concluir con esta ceremonia inaugural, solicitamos respetuosamente nos dirija unas palabras el senador Roberto Gil Suart, presidente de la Cámara de Senadores. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al Senado de la República. Me honra mucho esta mañana recibir en la casona de Jicoténcatl al secretario de Educación Pública, al maestro Aurelio Nuño Mayer, con el que me une ya una entrañable amistad, al que le reconocemos muchos su sentido de responsabilidad, su visión de Estado, su vocación de servicio público, pero sobre todo la muy importante contribución que tuvo a la construcción de este periodo de reformas, el mayor que ha tenido el país en los últimos años y que hoy tiene la enorme responsabilidad de implementar una de ellas, la que muchos reconocemos como la más importante de las reformas estructurales aprobadas recientemente. Debo decirle al senador Aurelio Nuño que no solamente cuenta en lo personal con muchos de nosotros, sino también cuenta con el Senado de la República
en este empeño por llevar a buen puerto la reforma educativa y la transformación del sistema educativo mexicano por el bien de nuestros jóvenes, pero sobre todo por el engrandecimiento de la sociedad mexicana y el desarrollo de nuestro país. Sea usted muy bienvenido, secretario Aurelio Nuño, a la que por varios meses ha sido su casa, porque sin lugar a dudas venía constantemente a este proceso de negociación y construcción de las reformas y siempre teníamos la oportunidad y el gusto de escucharlo, de dialogar con él y hacer política con dignidad y con mucha honestidad con el secretario de Educación Pública. Sea usted bienvenido. Saludo, por supuesto, a las y los señores senadores, a las y los señores rectores que nos visitan de todo el país, a nuestros colegas y compañeros diputados. Salude, por favor, señor diputado, al presidente de la mesa directiva, don Jesús Zambrano. Dele los saludos del Senado de la República. A nuestras compañeras legisladoras, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de los Diputados. A todos ustedes, sean ustedes muy bienvenidos al Senado de la República. Prácticamente ha transcurrido un siglo desde aquel debate que protagonizaron dos ilustres mexicanos sobre la educación en nuestro país, José Vasconcelos y el regiomontano Moisés Sáenz Garza. Discutieron en distintos momentos y a través de distintos medios sobre la educación en nuestro país, sobre cuál era la función y la naturaleza de la educación en ese proceso de construcción de instituciones que marcó el inicio del siglo XX. Por un lado, José Vasconcelos estaba convencido de que la educación debía tener una orientación civilizatoria, decía él, que debía ser la vía para la construcción de un mejor ser humano a partir del desarrollo de sus sensibilidades intelectuales, culturales, artísticas, políticas. A través del acceso intelectual a nuevas realidades, culturas lejanas, reflexiones, la educación provocaría, decía Vasconcelos, una suerte de liberación del ser humano frente a su circunstancia, transformaría su visión del mundo, convertiría a la persona en un ser universal. La educación era para Vasconcelos el principal mecanismo para reivindicarse culturalmente, para que la persona perteneciera a una nación y al mismo tiempo para encontrar un lugar, un sitio en el mundo. Era el instrumento, decía José Vasconcelos, para abrir los ojos y la mente de los individuos, pero también para comprender mejor la realidad propia. Vasconcelos sembró esa idea civilizatoria de la educación, la contemplación filosófica y la reafirmación cultural antes que las habilidades y las competencias prácticas. Sáenz, el inventor y el constructor de las escuelas rurales en nuestro país, por el contrario, creía que la educación debía tener una dimensión fundamentalmente práctica para enfrentar la vida de todos los días, para acceder a un empleo, para construir un patrimonio, para tener una profesión, un oficio permanente en el entorno social, económico y productivo. Una educación que no solamente tuviera un enfoque hacia la construcción de capacidades intelectivas, sino también un enfoque fundamentalmente práctico. Una educación sin estos enfoques no liberaría al ciudadano de sus ataduras circunstanciales, decía Moisés Sáenz. Esa liberación la entendía Sáenz no solo como el acceso a la cultura universal, sino como la posibilidad de domesticar los obstáculos de la vida. La educación como el mecanismo que permite sortear la lotería natural, ese azar que define dónde nacemos y dónde vivimos. La visión que tenía Moisés Sáenz de la educación estaba profundamente inspirada en la cultura protestante del trabajo y en particular en la concepción anglosajona de que el trabajo redime a la persona. Libertad entendida como emancipación desde el trabajo y no como la entendía Vasconcelos, como plenitud del espíritu. Para Sáenz, el sistema educativo era ante todo una comunidad, la comunidad más inmediata a la persona, una comunidad definida por objetivos vitales, solidaridad, cohesión social y desarrollo individual y colectivo. Vasconcelos hacía énfasis, pues, en la dimensión especulativa, universal
y civilizatoria de la educación. Sáenz, por su parte, al enfoque práctico, comunitario y sobre todo productivo de la educación. Ese debate que a primera vista pareciera anecdotario resulta de enorme y trascendental vigencia en nuestro tiempo. Por un lado, la visión de Vasconcelos nos obliga a ser conscientes de que nuestra comunidad más inmediata, la mayor parte de las veces, ya no es la más cercana, no es nuestra localidad, sino que es una comunidad global. Lo que para Vasconcelos era la idea de lo universal es hoy la realidad de la globalización. Una realidad intensamente competitiva, en donde interactuamos en tiempo real y a una velocidad vertiginosa con otros que jamás conoceremos y que quizá nunca tendremos posibilidad de estrecharle la mano o verlo a los ojos. Una realidad que nos exige apertura de miras, habilidades diferentes, nuevas capacidades de sobrevivencia, pero que también está llena de incertidumbres, de nexos de causalidad que simplemente no podemos predecir y mucho menos controlar. Por su parte, Sáenz nos recuerda el sentido de pertinencia de las competencias, habilidades y destrezas que el sistema educativo debe forjar en la persona, en la premiante necesidad de que el sistema educativo debe servir para igualar efectivamente las oportunidades y debe ser tangible en el desarrollo justamente de esas oportunidades. Hoy más que nunca Vasconcelos y Sáenz están en constante comunicación en nuestra realidad. Hoy más que nunca debemos atenderlos para coincidir en un sistema educativo que permita a una persona entender el mundo y sobre todo también transformar su mundo. Un sistema educativo que entienda que la persona interactúa simultáneamente con lo próximo y lo lejano, con su comunidad más inmediata y con la globalidad más incierta. Para Vasconcelos, la educación debía tener una pretensión de verdad, vocación científica y también estética. Para Sáenz, debía tener un sentido práctico, vincularse estrechamente con el sistema productivo y económico y sobre todo responder a una realidad social presente y latente. Hoy en día, uno de nuestros mayores retos es que el sistema productivo y el sistema educativo están divorciados a muerte, como lo decía hace un momento el secretario Aurelio Nuño. 3/4 partes de nuestros profesionistas no encuentran un empleo al graduarse y casi la mitad trabajan en empleos absolutamente desvinculados de su área de estudio. Nuestro sistema educativo sigue interpretando al mundo bajo el modelo económico intensivo en capital y en trabajo físico, pero hoy la realidad es intensiva en capital humano e innovación. El día de hoy no hay motor más potente, más productivo que la innovación. La pregunta que debemos formularlos, y de ahí la pertinencia de este foro, es entonces si el sistema educativo genera efectivamente habilidades y competencias para la innovación. Y si la respuesta es negativa, el reto es lograr que así sea. También debemos reconocer que no hemos encontrado lugar a la educación técnica en nuestro sistema productivo y educativo. No hemos reconocido que tiene una razón social de ser y que significa una aportación crucial al desarrollo individual y colectivo. No hemos sabido crear un mercado que le asigne valor. Hemos un círculo perverso en que la educación técnica, al no tener mercado, no tiene valor, y al no tener valor, no genera incentivos para que las personas elijan justamente esa vocación como curso de vida. ¿Qué hacer con la educación técnica? Es una decisión sobre el sistema educativo que queremos, pero también debe ser una decisión sobre cómo abrir nuevos mercados, cómo construir mercados en donde la educación técnica y las habilidades técnicas no compitan de manera desleal con la economía informal por un lado o con los oficios precarios por el otro. Mientras no transformemos la educación técnica en una opción atractiva, seguiremos teniendo las tasas más bajas de matriculación en educación superior para la educación técnica. La síntesis del sentido universal de Vasconcelos y la idea comunitaria de Sáenz es la universidad. La universidad como el espacio que desarrolla ciencias y artes y genera conocimiento, que forja sensibilidades y también habilidades,
que abre expectativas de vida individual y colectiva, que es taller de disposiciones y vocaciones cívicas. La universidad como plataforma de igualación, como palanca de movilidad y mecanismo de inclusión social. Y en las administraciones de la coyuntura hemos devaluado a la universidad a plaza pública para la gestión de conflictos y la distensión social. Espacio para apaciguar, para atemperar, para distender en lugar de liberar. De la idea de la autonomía como garantía institucional de la libertad de cátedra, nos hemos instalado desafortunadamente en la coartada que ha justificado el total desentendimiento social de la función de la universidad, de sus fines y de las condiciones materiales necesarias para la realización de estos. El total abandono, en muchos de los casos, a la universidad pública en nuestro país. Nos hemos desentendido de la universidad como institución que al mismo tiempo civiliza y nos hermana como comunidad. Un auditorio secuestrado por un grupo es la expresión más plástica del vacío que como sociedad estamos dejando en nuestras universidades. Es la claudicación de nuestro deber social de defender la idea de comunidad que significa la universidad en nuestro país. Ciertamente el futuro de la universidad pasa por ampliar la cobertura y el acceso a la educación superior. Sin duda requiere de parámetros de calidad para la instrucción que ahí se imparte, pero también se define por la pertinencia de las competencias, habilidades y destrezas que en la universidad se reciben. La palabra rechazados debe erradicarse de nuestro léxico y eso requiere indiscutiblemente de la generación de opciones de educación para nuestros jóvenes. No cualquier educación satisfará nuestro deber frente a nuestros muchachos. Necesitamos ofrecer una educación que al mismo tiempo abra la mirada a lo universal como quería Vasconcelos y siembre reflejos de comunidad como quería Sáenz. Una educación que lea atentamente los clásicos de Vasconcelos, pero que ensaye y practique con Moisés Sáenz. Debemos superar de una vez por todas la obstinada brecha que separa el mundo de las ideas del mundo del trabajo, o en clave moderna, con el mundo de la innovación. Durante muchos años hemos agotado nuestros debates enfocados exclusivamente en la educación básica. Es la hora de voltear a ver nuestra mirada a la educación técnica y superior. Armonizar intereses y recursos, políticas públicas claras, esfuerzos financieros sostenidos y sustentables y sobre todo responsabilidad política por la universidad pública en nuestro país. Nuestro país no alcanzará su aspiración de justicia mientras cada joven no tenga al menos la oportunidad de decidir y construir su propio plan de vida. Quizá Vasconcelos y Sáenz no tuvieron tiempo ni vida para concluir ese debate, para fusionar sus concepciones sobre la educación y sobre la universidad. Estoy seguro de que estando hoy aquí seguirían discutiendo, dialogando, persuadiéndose como los dos grandes universitarios que fueron. Conciliar la inquietud universal con la aptitud práctica es el desafío presente que se nos ha heredado. No podemos perder una generación más recreándonos en ese debate. Seamos la generación que diseñe el modelo virtuoso, que le dé la razón al secretario Vasconcelos, pero sobre todo que honre el legado del subsecretario Moisés Sáenz Garza. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias al senador Roberto Gil Suart, presidente de la Cámara de Senadores. Concluye aquí la ceremonia de inauguración de la mesa de debate La Legislación Mexicana de Educación Superior. Agradecemos y despedimos la distinguida participación de los miembros del Presidium.